Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy nos encontramos nuevamente enfocados en el tema de la maldad. ¿Cómo entender que en un mundo tan maravilloso el mal se manifieste de diferentes maneras y que personas buenas sufran aflicciones y problemas? ¿Por qué personas destacadas y con un gran porvenir y favor a la comunidad, sus vidas son destruidas en medio de un accidente? ¿Se planteó alguna vez? ¿Por qué si decimos que Dios existe y está en el control de todo, no interviene y elimina de una vez por todas el mal? ¿O es que acaso Él disfruta cuando la gente sufre, o quizás no tiene el poder suficiente para actuar? A través de la historia de la humanidad, todos nos hemos formulado estas preguntas, estos cuestionamientos, y aún hemos llegado a dudar de Dios y su poder. En medio de todo esto, los teólogos intentaron explicar, a través de un término llamado teodicea. Este término se utiliza en la apologética para justificar la forma en que Dios trabaja. Esta palabra se compone de teos, Dios, y dike, que significa justicia. Podríamos decir que es la defensa lógica de la imparcialidad de Dios en relación con la presencia del mal en el mundo. El uso del razonamiento lógico defiende a Dios contra las acusaciones que recibe por la existencia del mal, aunque debemos entender que por más que querramos, vamos a navegar por un mar muy profundo e insondable, porque nuestras mentes no pueden entender la mente de un Dios insondable. A nuestra mente vienen preguntas como ¿por qué Dios permite que exista el mal? ¿O por qué si Él es todopoderoso no impide el mal en este mundo? Mientras dejamos marcada esta pregunta en nuestros pensamientos, me gustaría que llevemos nuestras mentes al ejemplo de Job, un hombre bueno y recto que seguramente experimentó todo lo que usted puede estar experimentando y haberse formulado todas las preguntas que usted debe estar haciéndose. Ese dolor y sufrimiento es tan solo un área de la vida. Nos puede provocar la lucha de tener más preguntas que respuestas y llegar al grado de cuestionar a Dios. Detrás de una profunda pérdida siempre surge una serie de preguntas que comienzan con un ¿por qué? Como decíamos, Job exclamó con amargura, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Lo dice en el capítulo 3, versículo 20. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que vivió Job y que no conozco la circunstancia usted puede estar viviendo. Quizás ha sentido que Dios es injusto. Miremos un poco la vida de Job. Aunque Job había sido un hombre ejemplar, Dios lo llamó perfecto. En un breve lapso de tiempo toda su vida se llenó de sufrimiento físico, mental y emocional. Él no podía saber lo que estaba sucediendo en su vida, no podía predecir el futuro, se sentía devastado por sus pérdidas, se vio sorprendido por el dolor, se sintió acusado falsamente por sus amigos, incluso llegó a sentirse abandonado por Dios. Job llegó a considerar que era mejor morir que seguir viviendo así. Y él expresa allí en su libro, en Job 3:11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Qué experiencias duras las de Job. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué me pasan las cosas que enfrento? Quizás usted ha experimentado como Job pérdida de sus posesiones o pérdida de socios, destrucción de sus propiedades. En el caso de Job encontramos
en cuanto a la pérdida de posesiones, que a Job le robaron todo lo que tenía. Y en cuanto a la pérdida de sus socios, todos los siervos de Job murieron repentinamente. ¡Qué tremendo! Además, él tuvo la destrucción de sus propiedades. Dice la Escritura allí que todo lo que Job tenía fue destruido. Además de esto, sufrió la muerte de sus hijos, una muerte tremenda. Todos sus hijos murieron de manera trágica, expresa el libro de Job. Además, tuvo la pérdida financiera, porque Job perdió su riqueza en un instante. Además, tuvo un deterioro de su salud, porque Job se enfermó de gravedad. Además de esto, fíjese que alguien tan cercano como era su esposa, en medio de una crisis así, se produce un distanciamiento de su cónyuge, ya que su esposa lo abandona emocionalmente y le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Un distanciamiento emocional de su esposa. Pero además Job enfrenta la desesperanza en su vida, ya que perdió toda esperanza, dice el capítulo 3, si puede leerlo. Job enfrentó también la desilusión de sus sueños. El futuro de Job estaba condenado. Él pensaba algo y de repente se encuentra con otro panorama. Además, Job enfrentó el daño en su reputación. Los mismos amigos de Job, en medio de una situación así, en vez de estar y alentarle, lo calumnian y dicen: seguramente has cometido algún pecado, por eso te pasa esto. Pensando en esto, quizás usted mismo se ha estado preguntando: ¿qué hice para merecer este sufrimiento? No siempre el sufrimiento es resultado de algo que uno hizo. Muchas veces puede ser el resultado de las consecuencias de algo de lo que usted no es directamente responsable. Es importante que aprenda a reconocer que en un mundo pecador, tanto los buenos como los malos van a sufrir. La Biblia dice: vuestro Padre, refiriéndose a Dios, hace llover sobre justos e injustos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el que no cree en Dios? El creyente cuenta con la promesa divina de que sus sufrimientos aquí en la tierra llegarán a su fin, ya que en el cielo, donde no habrá más sufrimiento ni dolor, acabarán los males. Ahora, no se llene de amargura por el dolor, más bien deposite su fe en Dios. Sepa que a Él le importa mucho, y con paciencia espere su ayuda. Dios está presente, nada sucederá en su vida para lo cual Él no lo haya preparado para enfrentar. El salmista dice en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Mire esa figura, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Puede ser que, cual Job, ante una terrible situación, reaccionamos de ciertas maneras. ¿Cómo reaccionó Job? La perspectiva de Job en cuanto a su vida estaba saturada de dolor físico, pero también un dolor mental y emocional. Él no tenía la oportunidad de echar un vistazo más allá. Sintió que le robaron su gozo y pensó que la muerte era su mejor alternativa. Pero me gustaría que veamos cómo reaccionó Job, mirando sus circunstancias, su sufrimiento y mirando a Dios. En primer lugar, Job no negó ni cubrió su dolor, aunque él reconoció que Dios tiene derecho a decidir lo que da o quita. Dice allí en el capítulo 1, 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Escritura, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En medio de esta situación, Job no niega ni encubre su dolor, pero sí entiende que Dios, por ser Dios, tiene el derecho de dar y de quitar. Pero además, en medio de una situación así, él se centró en confiar su vida a Dios. Después de enfrentar la crítica de su esposa, él reacciona mirando y confiando en Dios. La mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas o fatuas, has hablado. Y él dice, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, la reacción que cada uno puede llegar a tener es tan variable, tan diferente. Pero además,
Job sufrió un dolor tal que deseaba morir. Con honestidad se lamentó frente a sus 3 amigos y les dice allí en el capítulo 3:16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Es que la crisis, el sufrimiento, el dolor, nos lleva, cual Job, al deseo profundo de no estar consciente, de morir. Fíjese cómo Job repitió su deseo de dejar esta vida para evitar el dolor, pero se centró en ser un hombre de integridad. Él expresa que si estuviera muerto sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, dice el capítulo 6, versículo 10, que yo no he escondido las palabras del santo. Es decir, aunque Job se encontraba desanimado por su calamidad, reconoció que Dios es el hacedor del universo y que ha hecho innumerables milagros. Él mira el cielo y dice, Él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades, los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Job no oculta sus sentimientos. Aceptó que se odiaba a sí mismo, se quejó y tuvo amargura, pero le rogó a Dios que le revelara si había hecho algo malo. Fíjese, él dice en el capítulo 10, «Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo». Él no oculta sus sentimientos, abre su corazón delante de Dios sin entender por qué enfrenta todo esto. Job no entendía por qué se convirtió en el hazmerreír de sus amigos, sin embargo, se centró en los muchos atributos de Dios. Fíjese allí en el capítulo 12, el versículo 10, 13, 16 y otros más, cómo expresa: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia, es decir, Él, en medio del dolor, aunque las personas no le comprendían, aunque los amigos buscaban encontrar una causa dentro de la vida de Job, sin embargo, Job se centra en mirar los atributos de Dios. Él es el Todopoderoso. Además, en medio de este sufrimiento, Job declara que aun si Dios lo matara por intentar defenderse o presentar su causa delante de él, aún así seguiría confiando en Dios. ¿Cómo me gustaría tener la fe de Job en medio de los sufrimientos? ¿Y a usted? Job respondió que Dios establece el número de años de nuestra vida y coloca límites que no podemos traspasar. Observe allí en el capítulo 14:5, dice, ciertamente los días del hombre están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Job, en medio de el enojo, la tristeza, debido a que nadie le comprendía, reconoce que tenía un abogado celestial, un intercesor que también era su amigo. Reconoce esto en la misma persona de Dios. Él dice allí en el capítulo 16-19, «Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo». Job sabía que aunque nadie le entendiese y nadie pudiera experimentar lo que él vivía en medio del dolor y el sufrimiento, sin embargo, levantando los ojos al cielo, podía encontrar a aquel que es soberano y que entendía su dolor. Job sabía que estaba rodeado de burladores, pero declaró que de todas maneras se mantendría recto en todos sus caminos. ¿Cuántas lecciones aprendemos de este hombre que pasó por tantos sufrimientos? Y aunque Job no sabía por qué seguía sufriendo las calamidades que llegaron a su vida, sin embargo declaró que Dios es el juez de jueces. Él dice en el capítulo 21-22, ¿enseñará alguno a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Aunque Job no pudo encontrar al Señor, reconoció que él no se había desentendido de su aflicción. Mire, Dios es el refinador que
nos está probando para que lleguemos a ser el oro que Él desea. Por eso Job expresa en el capítulo 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, dice Job, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es que Job, aunque no podía entender el porqué de las circunstancias, del sufrimiento, de lo que él vivía, sin embargo, él tenía en claro que podía confiar en su Dios. Job creyó sinceramente que no merecía lo que estaba pasando, como muchas veces nosotros no entendemos lo que vivimos. Job también creía esto, y aún así continuó en su determinación de defender su integridad. Él dice allí en el capítulo 27:3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad, dice Job. Mi justicia tengo asida, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Después de haber experimentado un encuentro profundo con su Dios, Job reconoció que sólo por el grado de dificultad de sus sufrimientos es que finalmente pudo ver a Dios. Él, allí en el capítulo 42, después de pasar por todo este sufrimiento, expresa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Podemos decir que aunque Job sufrió mucho en el horno de la aflicción, en efecto salió refinado como el oro puro refinado por el fuego. Y después de considerar el ejemplo de Job y de mirar nuestras aflicciones, viene a nuestra mente la pregunta: ¿qué papel tiene Dios en este mundo lleno de dolor? ¿Es Dios responsable, parcialmente responsable, o no tiene nada que ver con ello? Muchos culpan a Dios por todo el dolor que hay en el mundo, y dicen frases como: un Dios todopoderoso responsable de crear el mundo debe también ser culpable de provocar todo el dolor de este mundo. Otros se ponen de su lado y lo defienden, aunque Dios no necesita defensores, pero dicen: un Dios de amor jamás provocaría el sufrimiento, mucho menos lo condonaría. Es claro que Dios no es la causa de todo sufrimiento, pero quien trata de quitarle a Dios toda responsabilidad por cualquier dolor y sufrimiento está equivocado en su forma de pensar. Con base en la soberanía de Dios, nuestro Dios todopoderoso dice de Él mismo, allí en Deuteronomio 32:39, Él dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Pero entonces, ¿cuál es la causa de la maldad? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Mire, no hay una sola causa clara para que la maldad y el sufrimiento existan en el mundo, porque hay una variedad de causas que pueden provocarlos. Por tanto, debemos considerar varios factores para responder esta pregunta. Es claro que el mal y el sufrimiento son resultados de, por lo menos, 6 diferentes elementos que pueden suceder de manera independiente o en conjunción uno con otro. Finalmente, podemos decir que la maldad y el sufrimiento son, en primer lugar, el resultado de nuestras decisiones. ¿Se acuerda del ejemplo de Adán y Eva? Ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Ellos fueron expulsados del ambiente perfecto en que vivían para sufrir en un mundo imperfecto. Recuerde que Adán y Eva, antes del pecado, no experimentaron ni conocían lo que era la muerte, el sufrimiento. Vivían en un lugar hermoso. Sin embargo, las decisiones que tomaron desobedeciendo a Dios les trajo consecuencia no solo a ellos, sino a su descendencia, y también afectó la creación. Por eso podemos decir que muchas veces la maldad y el sufrimiento pueden ser causa de nuestras decisiones, y esto afecta no solo nuestra vida, sino también a los demás. Pero en segundo lugar, también puede ser el resultado de las decisiones de los demás. Adán y Eva decidieron pecar. Sin embargo,
Esto afectó a toda la humanidad, ya que la misma Escritura habla que toda la humanidad quedó, debido al pecado de Adán y Eva, en desobediencia con Dios, sujeto a las consecuencias de su decisión, y esto es sufrir en un mundo caído. Pero además de esto, debemos entender que no solamente pueden ser por nuestras propias decisiones que enfrentamos el sufrimiento y el mal, no tan solo por las decisiones que otros tomaron, sino también debemos entender que existe un sinfín de actividades de seres espirituales de maldad. La Escritura habla y dice que el mundo está manejado por el maligno, y habla que Satanás vino para matar, destruir. Satanás es el malo y usa a la serpiente para engañar a Eva, tentarla a pecar. Y Satanás utiliza sus demonios, seres espirituales de maldad, para afectar, para destruir, para generar aflicción en este mundo. Y esto es algo que escapa a nosotros. No son decisiones nuestras, sino la actividad propia de un enemigo que intenta destruir. Allí en Génesis 3:4 dice que la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable, y dice que comió ella y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, Satanás, desde el comienzo de la humanidad, busca destruir al ser humano, busca destruir a las familias, busca destruir su vida. Entonces, cuando pensamos en el resultado de las actividades de los seres espirituales de maldad, debemos darnos cuenta que está en actividad en este tiempo. Satanás actúa porque él es el malo, el maligno, y personas que actúan de una manera maligna están reflejando el mismo carácter de Satanás. Pero además puede ser el resultado del orden natural. Por causa de la caída existe el dolor natural y el deterioro que incluye los desastres naturales que afectan a toda la humanidad. Allí en Génesis 3, cuando viene la maldición sobre la mujer, dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y dice: con dolor darás a luz los hijos. Y luego al hombre también viene la maldición y le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comeréis de él, dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, este orden natural, este mundo, está contaminado por el pecado y existen desastres naturales porque existe un mundo que está caído, una naturaleza que está contaminada. Pero además de esto, también el dolor y el sufrimiento puede ser el resultado de la voluntad permisiva de Dios. Dios le dio a Adán y a Eva un libre albedrío, y por ello pudieron tomar la decisión de no obedecer. Así que Dios les permitió ir en contra de su voluntad y tuvieron que sufrir por ello. A veces Dios permite cosas, aunque no es el deseo de Dios que tomemos ciertas decisiones, y toda decisión dentro de la voluntad permisiva de Dios trae sus consecuencias. Pero además, también debemos pensar que el resultado de la voluntad perfecta de Dios puede ser parte de la enseñanza de Él en medio de un momento difícil. Dios estableció repercusiones específicas si Adán decidía pecar. Así que cuando lo hizo, la voluntad perfecta de Dios requería que el Señor cumpliera su palabra. Por eso Adán experimentó la muerte espiritual, la separación de Dios, como parte de su castigo. Fíjese, Dios nunca provoca el mal, pero en ocasiones provoca el sufrimiento como medio para disciplinarnos y lograr un bien mayor. Por eso, cuando Adán pecó, él tuvo que recibir el castigo. Sin embargo, dice 1 Corintios 15:21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Dios puede estar trabajando en medio del sufrimiento, en nuestro interior, con el objetivo de llevarnos a una vida más profunda. El tiempo se nos está acabando, pero el tema
es tan amplio que seguramente nunca lo podemos agotar, ya que va más allá de nuestra comprensión. Podemos simplemente esbozar algunas cosas, pero sí querría terminar con unas palabras hacia usted que está pasando por aflicciones, por sufrimiento, por situaciones difíciles, aún enfrentando la maldad de los hombres y preguntándose dónde está Dios en medio de todo esto. Si es un hijo de Dios, recuerde que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Y nada de esto que usted está viviendo, cual Job, está fuera del control de Dios. Trate de centrar su mente y su corazón en las promesas de Dios, en la persona de Dios, en los atributos de Dios, sabiendo que Él es soberano y controla todas las cosas, aunque uno no pueda entenderlo. Trate de mirar la situación que vive desde la óptica de Dios y vuelva hacia Él en oración diciéndole: Señor, derramo delante de ti mis lágrimas, mi aflicción, porque no entiendo, porque no puedo ver más allá, pero quiero confiar en que tú eres un Dios soberano, que me tomas en tus brazos y me ayudas y me acompañas a enfrentar esta situación y este dolor. Y si usted no es un hijo de Dios y está escuchando estas palabras y está enfrentando una situación difícil, sea producto de las decisiones que ha tomado o sea simplemente las situaciones de vivir en un mundo caído, yo le invito en esta hora a levantar su mirada y mirar a Dios y decirle: Dios, no entiendo todo lo que vivo, estoy con un corazón dolido y rebelado, sin embargo, quiero mirarte a ti no para que me saques este sufrimiento, pero sí para que me enseñes cómo mirar la vida, cómo entenderte a ti, cómo tener una relación contigo para poder sobrellevar las situaciones más profundas y más dolorosas que estoy viviendo. ¿Por qué no viene a Cristo y le dice: Jesucristo, te necesito en primer lugar como mi Salvador? Límpiame mis pecados, quiero que vivas en mi corazón para que me enseñes a enfrentar este dolor, para que me ayudes y me sostengas en medio del dolor. Y aunque no entienda los porqué de lo que vivo, sin embargo, que tu presencia sea la que me sostenga y me ayude a avanzar un día a la vez para encontrar satisfacción en tu persona. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.